Bueno, vamos a terminar la partecita que quedaba del capítulo 5 y después vamos a saltar al capítulo 7, ¿sí? Y después vamos a ver un poco las tareas. El único tema es que está Nanu nada más conectada, así que bueno, es probable que si no se conecta más nadie, o se conecta pero no hicieron la tarea, la clase termine un poco antes. Pero bueno, cosas que pasan. Em, Estábamos viendo lugares dentro de la simbología. Lo último que estuvimos viendo es lugares que menciona el Apocalipsis, ¿sí? Eh, el último, nos habíamos quedado en el mar, fue lo último que vimos como un lugar, y creo que quedan dos. El trono de Dios es uno. Lo consideramos como un lugar, si bien el trono uno entiende como el sillón donde se sienta el rey. También en la palabra trono hace alusión al concepto de el lugar de majestad y además al lugar donde está la silla del rey, ¿sí? Entonces por eso el trono, si bien es un elemento, lo podemos considerar como un lugar. ¿Está bien? Es un lugar donde ahí está. Bienvenida, Dorita. Hola, buenas noches a todos, la profe. Hola, Hola, acabamos de arrancar, bu- así que tranqui. ¿Y alguien más? Andrea. Bienvenida, Andrea. Y se está Hola, conectando. ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos. Bueno, acabamos de arrancar, André, así que tranqui, ¿sí? El trono de Dios, uno de los lugares. Dentro de la simbología estamos viendo lugares. El trono simboliza la autoridad absoluta de Dios sobre la creación y la historia, ¿sí? Porque el trono hace referencia a el lugar de majestad. Por lo tanto, el trono simboliza la autoridad. Creo que es uno de los símbolos que sigue siendo actual, ¿sí? Cuando hablamos del trono en nuestra cultura la seguimos considerando un lugar de autoridad. No hace falta hacer un análisis histórico, ¿no? Sigue siendo, digamos, simbolizaba lo que sigue simbolizando hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que Dios está en control incluso cuando el mundo parece caótico, ¿sí? En toda la descripción caótica que hace el Apocalipsis, el trono de Dios representa la seguridad, el lugar de, bueno, tranquilos, esto ya pasó o está pasando, hay alguien en autoridad. Dios está en autoridad y Él tiene el control de todas las cosas. Desde el trono se emanan tanto los juicios de Dios, ¿sí? Los sellos, las trompetas, las copas, como la misericordia, el río de vida y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Por lo tanto, la autoridad siempre es de Dios y nos deja la sensación que todo lo que ocurre, no solo Dios lo permite, sino que emana de Dios, viene de Dios. ¿Sí? Otro lugar es el abismo, ¿sí? Por un lado tenemos el trono y por otro el abismo. El abismo es un lugar de confinamiento para seres malignos como el ángel caído y Satanás. Ahí tenemos en Apocalipsis 9, 1 y 2 y Apocalipsis 20, eh, 1 al 3. Apocalipsis 9, 1 y 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Generalmente la idea del averno, del infierno que se abre, ¿no? Esas imágenes que solemos tener o por películas o dibujitos, etcétera, vienen a partir de esta idea. Ahora, si nosotros consideramos que son símbolos, no tendríamos por qué interpretar que esta parte sea literal. ¿Está bien? Ahora, si consideramos que todo es literal, bueno, sí, esta parte también. Eh, y el otro es el 20 del 1 al 3.
Dice así, vi, ya en el final, ¿no? Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En base a esto, a Satanás atado por 1000 años, es que se desarrolla toda la teología del mileniarismo, ¿sí? Que es, bueno, va a haber un tiempo intermedio de 1000 años, de forma literal, en el cual Satanás va a estar atado. De ahí que viene el concepto. El abismo, bueno, el abismo simboliza el poder de Dios para limitar y controlar las fuerzas del mal. Otro de los conceptos errados que solemos tener por nuestra cultura es que el abismo, el infierno, es el lugar donde Satanás reina, ¿no? Entonces ahí Satanás está a sus anchas y eh, castiga o tortura a los que son enviados ahí, ¿no? Y en realidad lo que vemos es que el ángel ata a Satanás y lo manda al abismo. Es decir, que es un lugar de castigo para Satanás, no es un lugar donde Satanás reina. Porque es el poder de Dios para limitar el control, la fuerza del mal. Es un límite que tiene la fuerza del mal. Es un lugar de restricción para los poderes demoníacos. Es un lugar no pensado para nosotros, sino pensado para Satanás y sus demonios. Y de hecho, vieron que en el pasaje que leí recién, repite 4 veces el mismo concepto. Dice, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahí repite el mismo concepto 2 veces, que es el diablo y Satanás. Repite el concepto 2 veces con un término eh, arameo y otro de tradición griega. ¿Correcto? El hecho de que Satanás sea arrojado al abismo por 1000 años muestra que el mal tiene un límite y será finalmente derrotado. Conclusión final de esta primera parte, porque lo que hice con el libro es una primera parte de lo que sería análisis exegético o algunas herramientas para entender el libro. Y después en el capítulo 7 y 8 lo que hice fue lo que se llama la hermenéutica, que es decir, bueno, más una idea que me digas justamente fue esa, ¿no? Es más bien escueta, no es un desarrollo completo, pero digamos, esto que leemos, ¿cómo lo podemos traer a la actualidad? Algo del Apocalipsis, traerlo al hoy. Ese es el trabajo de la hermenéutica. Y como eso lo hacemos con toda la Biblia, siempre que leemos la Biblia, primero vamos al texto, vamos a aquella cultura, ese trabajo se llama exégesis, vamos a aquella cultura, aquellas costumbres, idiomas, etcétera. Una vez que lo entendemos muy bien, bueno, vemos cómo lo traspolamos a nosotros. Entonces yo en el libro traté de hacer con una idea, en el capítulo 7 y 8 traspolarlo para acá, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora. La segunda parte del libro ya no es tan analítica como las primeras, ¿no? Donde, bueno, estudiamos, esto se estudia así, se puede estudiar de forma, según la tradición preterista, según la idealista, según la futurista, etcétera. Se estudió en la historia de la iglesia de las distintas maneras, ¿no? Un análisis. Lo otro ya son casi una opinión personal en base al libro, ¿sí? Desde mi perspectiva, una de las enseñanzas que puedo sacar es esta, y ahí se las presento. Así que la segunda parte que vamos a ver ahora es para el debate, para decir si les parece, si no les parece, porque es una idea mía. Si bien yo lo hago en oración, eh, y le pido al Señor que, bueno, que me diga qué es lo que me quiere enseñar con esto, que es lo que creo que hacemos todos, no quiere decir que sea infalible porque es una propuesta. ¿Está bien? Bueno, eso lo quiero aclarar. El libro de Apocalipsis, con su riqueza simbólica, no es simplemente una colección de visiones enigmáticas e imágenes aterradoras, sino una revelación profunda del plan divino para la historia y la creación. A través de sus símbolos numéricos, colores, seres sobrenaturales y lugares simbólicos, menciono las
grandes estructuras en que lo dividí. Después hay un montón de otras cosas. ¿Está bien? Pero yo acá solamente menciono los que un poco desarrollé. El Apocalipsis nos invita a contemplar la realidad espiritual que subyace detrás de los eventos terrenales. Es decir, hay algo espiritual detrás de lo terrenal, de lo que vemos cotidianamente, y el libro de Apocalipsis es ideal para verlo. Aclaro, si bien toda la Biblia es para mostrarnos lo espiritual, el Apocalipsis, por el idioma que tiene y por la estructura y por la forma que tiene, es especial para esto. Estos símbolos no son meras abstracciones, sino herramientas que nos permiten entender el conflicto cósmico entre el bien y el mal, el juicio divino sobre la injusticia y la esperanza de la restauración final. Siempre el final, a partir de que baja la Nueva Jerusalén, del capítulo 20, la esperanza es que, bueno, esto va a pasar y se va a hacer justicia, ¿no? El pedido siempre de justicia, el clamor de la humanidad de justicia a Dios, hacia Dios, termina siendo resuelta en el libro de Apocalipsis. Mucha angustia, por eso también en el título, ¿no? Mucha angustia, pero al final hay una esperanza. Bueno, acá hay algo que quieran comentar sobre esto, sobre lo anterior, y pasamos al capítulo 7. Bueno, avanzamos. El Para mí está capítulo. clarísimo. Sí, ¿cómo, Nanu? Para mí es clarísimo, ¿no? Que Ah, listo, entendí. listo. Bueno, el capítulo 7 es lo que le digo, lo que sería hermenéutica. ¿Sí? Lo traigo a la actualidad. Analizaremos cómo la situación de la iglesia primitiva perseguida puede reflejarse en la actualidad desde dos perspectivas, lo voy a analizar. Primero, en el ámbito natural, observamos el culto a los líderes de este mundo. Luego, en un sentido más profundo, consideraremos la influencia de la corriente de este mundo sobre la iglesia. Es decir, por un lado, estas dos cosas solamente traspolamos. Y para hacer esto, me baso en este pasaje. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto lo dijo Jesús. ¿Por qué pongo este pasaje como base a todo lo que voy a decir después? Porque no hay forma de comparar a los gobernantes actuales con Domiciano y Nerón. Porque Domiciano y Nerón crucificaban y mataban literalmente a las personas, con una impunidad que no había quien los detenga. En la actualidad no ocurre eso, por lo menos con los cuatro personajes que presento. ¿Sí? Eh, si bien hay ajusticiamiento, sobre todo en el caso de Putin, que sí, se asesinaron varias personas en el principio de su gobierno, entre comillas, un juicio justo, y no hay la diferencia entre los asesinatos de Putin y los asesinatos de Domiciano, es que no hay un regocijo en matar a una persona. Y que el pueblo en su mayoría no disfruta ver gente desangrarse. Las personas normales no solemos disfrutar eso. En el pueblo romano sí, los romanos disfrutaban, era un espectáculo público que les gustaba. Entonces, bueno, hay una diferencia. Sin embargo, al poner este pasaje, yo lo que quiero decir es que la semilla que vemos en Domiciano y en Nerón, bueno, puede estar latente en nuestros gobernantes actuales. Los romanos te mataban y ellos mismos también te enjuiciaban. Claro. Sí, pero además un O sea, juicio, te mataban y te defendían. O sea, defendían lo indefendible, ¿no? Pero claro. Y que no había, a menos que sea ciudadano romano, esta es otra, que era lo que le pasaba con Pablo, donde vos tenías un derecho. De hecho, en la actualidad, cuando alguien estudia para ser abogado, que estudia derecho, una de las grandes materias es derecho romano, ¿sí? Porque sentó una base del derecho. Pero era derecho para los romanos. Y ellos eran un imperio, no eran todos romanos los que gobernaban. Es decir, que a cualquiera que quieran matar o asesinar, que no eran romanos, lo hacían sin ningún problema. ¿Ibas a decir algo, André? Sí, quería decirte esto, que sí en la actualidad hay personas que se regodean en la sangre de los cristianos. Y eso pasa en Angola, en Senegal, Sí, en África. Viene a ser como un imperio de este que dijiste vos sí, antes, sí, de sí, Nerón de Domiciano, y sí. Domiciano.
Sí hay, Sí, Fernando. sí, eso es verdad. Sí, sí, tenés razón. Sí, Y más que acá nada, los guerrilleros serían también, que claro, matan. lo que serían los musulmanes extremistas, ¿no? Porque la mayoría de los musulmanes, hay, digamos, musulmanes normales también. Nosotros lo vemos desde esta perspectiva y vemos que los musulmanes son todos, nos da la sensación que son todos terroristas, no son todos así, pero hay un grupo grande. Es lo mismo que la visión que tienen los musulmanes de los cristianos, es que somos todos libertinos, ¿no? Andamos desnudos por las playas, ¿no? Somos todos cualquier cosa, bailamos, ¿no? La idea que tienen ellos, se emborrachan, y bueno, sí, porque toda la cultura occidental cristiana hace ese tipo de cosas. Entonces uno puede decir, no, pará, los cristianos no hacemos eso, pero desde la mirada de ellos sí. Nosotros, de nuestra mirada, ocurre un poco lo mismo. ¿Me escuchan bien? Porque me parece un cartel que dice que mi internet es inestable. ¿Está todo bien? Joya. Bueno, antes que un pecado se manifieste, ya se encuentra latente dentro del corazón. ¿Sí? Con esto en mente, podemos ver que algunas actitudes que eran ostensibles, es decir, muy visibles claramente en Nerón y Domiciano, pueden verse en forma latente en el corazón de algunos líderes mundiales en la actualidad. Lo que traté de poner dos de izquierda, dos de derecha y mezclar continentes. ¿Sí? Puse de América y de Europa y bueno, un poco y un poco. Y dos y dos. ¿Está bien? Para que no haya. Porque creo que en este sentido. Y de hecho, cuando escribí sobre Donald Trump, pues lo vengo escribiendo hace mucho, cuando escribí sobre Donald Trump era la presidencia anterior de Trump. Culto a la personalidad. Ya la forma, no sé si vieron, la forma de caminar, de ser, se le ve algo de ego en Donald Trump. Donald Trump es conocido por su estilo retórico caracterizado por la autoexaltación y las declaraciones grandilocuentes sobre el propio éxito y la capacidad. A lo largo de los años ha hecho afirmaciones que reflejan su percepción de superioridad en diversos ámbitos. Puse varios en el libro, acá copié algunos. Dijo así, y yo en el libro, si se fijan, cito de la fuente de dónde lo dijo y cuándo, y se puede chequear. Soy como un gran genio, ¿de acuerdo? Nadie sabe más de negocio que yo. Yo solo puedo arreglarlo, nadie más puede arreglar este país, créanme, ¿no? Por Estados Unidos. Tengo las mejores palabras, nadie habla mejor que yo. Soy el mejor presidente que este país ha tenido y lo digo con humildad. Dice, bueno, entonces una cosa es humildad y otra cosa es decir eso. Lo que quiero aclarar es que yo lo pongo a Donald Trump porque es el más visible. Pero la verdad es que todos los gobernantes tienen un poco de esto, de creérsela, ¿no? Y además, creo que si no se la creen un poco no podrían ni ser candidatos, ¿no? Todos tienen un poco de esto. Entonces lo relaciono al culto a la personalidad de Domiciano, que era, el culto era Domiciano es Dios. Y el que no adoraba a Domiciano era justiciado con la muerte. Por lo tanto, los cristianos se resistían porque no, Domiciano no es Dios. El mensaje del Apocalipsis tiene todo este trasfondo. Decir, no, Jesús es Dios, al único digno de adoración es Jesús y nadie más, ningún Domiciano, ¿no? Es un mensaje de rebeldía contra lo que se imponía. El culto a la personalidad es una manifestación moderna de una estrategia antigua. La exaltación desmedida de un líder como figura central e incuestionable dentro de un sistema político. Repito, este problemita lo tienen los otros tres que también menciono y cualquier líder político. No, salvo, no sé, pero no lo conocí mucho, pero por ahí, digo, no leí mucho sobre él, pero por ahí el que era de Uruguay, que ahora murió, me pareció que no era egocéntrico, que parecía medio hippie, no me acuerdo el nombre. No parecía egocéntrico. Después la mayoría, sí, ¿no? Ya pararse frente a la multitud, levantar los brazos y que la gente te alabe. Hay algo de culto a la personalidad. Lo que quiero decir es que hay una semilla, creo yo, que lo que nos manda la Biblia es a no exaltar ese tipo de personas. No estoy diciendo no votar a ese tipo de personas porque a alguien tenemos que votar para que nos gobierne. Pero ir a decir, ah, viva, viva, qué sé yo, gritar, me da la impresión que estamos equivocándonos porque lo ponemos en un lugar
que solamente le corresponde a Dios. Es como Herodes Agripa en Hechos 12, 21 y 23, que dice que en el pasaje a Herodes se pone ropa real y da un discurso al pueblo y la gente empieza a gritar voz de Dios y no de hombre. Claro, Y en vez de corregirlo, Agripa no los corrigió, sino que aceptó que le dieran la gloria a él y no a Dios. tal cual. Y después dice que en el texto dice que un ángel lo hiere porque no da la gloria a Dios. Sí. Es el último de los Herodes, del Claro, y estirpe de Agripa es un Herodes, sí. ejemplo claro de alguien que se dejó adorar y no rechazó el culto por el ego que tenía, porque le gustaba que el pueblo lo adorara a él. Y lo Sí, mismo pasó con Nabucodonosor. sí. Qué buen ejemplo, sí. ¿Y Saúl? Bueno, Saúl pasó algo parecido. Fíjate que cuando a David le cantan, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, una cosa por el estilo. Saúl se enoja, porque ¿cómo David más que yo? O sea, soy yo, soy el elegido. Aparte, David era un cuidador de ovejas, vivían ahí, él era un rey. Claro, claro. Pero el tema es que eso es un problema para el gobernante, pero yo ahora lo que quiero poner el foco es para los gobernados, ¿sí? Para nosotros, porque después en la segunda parte sí hablo de cuando nosotros nos exaltamos. Pero ahora lo que quiero poner en claro es una figura que se autoexalta, bueno, esa persona tiene un problema. Pero un problema tenemos nosotros si también nosotros lo exaltamos y lo ponemos como, no se puede equivocar. Bueno, sí, se puede equivocar como cualquier otro, no pasa nada, es una persona, siempre tener eso. Y a nosotros nos pasa en nuestro ámbito, en las iglesias, que a veces hacemos eso con nuestros pastores, ¿no? O líderes eh, que mueven muchas personas, a veces también lo hacemos. Y decimos, no, no, porque como me llegó muy bien sus mensajes, que de última es la palabra de Dios, lo empezamos a poner cada vez más arriba, y terminamos haciendo culto a la personalidad. Y eso ya no es un problema del predicador, es un problema nuestro, que tenemos que erradicar, que es decir, a nadie tenemos que poner en el lugar de Dios. El lugar de adoración es solamente Dios. Y lo demás son personas. Harán bien su función, harán mal su función. ¿Serán egocéntricos o no? Porque lo que vuelvo a decir, si nosotros vamos a decir, no, yo no voy a votar a ninguna persona egocéntrica, bueno, no podés votar a nadie. Todos son egocéntricos. No se postularía, una persona que no es egocéntrica no se Todos postula. tienen un poquito de todo. Sí, todos tienen Nunca un poquito de vamos a todo. estar, Sí, vamos a encontrar a un perfecto, porque obviamente perfecto hubo uno solo, pero todos tienen un poquito de todo. Si aquel adora a las fuerzas del cielo, pero tiene claro. otra cosa que es no honra al Y padre y a la claro, madre, claro, ponele. En otro, claro. del ego y la otra, Sí, todos sí, sí, tienen un tal cual. poquito y nunca, por eso hay que enfatizar eso de no ponerlos la mirada en el hombre, sino en Dios y ver que Dios nos dice, bueno, a ver, que gobierne este. Claro, Y yo creo que si Dios lo pone ahí claro, en ese lugar, algo tiene que hacer. claro. Y Eh, nosotros no poner pues tal cual lo que voy a decir, no poner a esa persona en un pedestal. A no, nadie. no. Si no, no, no. Está bien. Ojalá lo haga bien. Es como que si nosotros contratamos a alguien, ¿no? Decir, bueno, ojalá lo haga bien. Bárbaro. Pero no adoramos a nadie. Y ni siquiera, el punto es hacer el chequeo interno nuestro, que no sea que nos brote esa adoración interna, aunque no lo digamos. Bueno, hay que arrepentirse. Creo que también puede ser que lo hacen muchas personas por el hecho de que les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Por eso idolatran mucho a los Claro. pastores. que ade- No entendí. Ponele que, no sé, que alguien, me quiero ir a misiones, no sé, a misionar a África. Sí. Y el pastor le dice, sí, porque uno tiene que salir. Ah, no, no, el pastor es un genio, me dijo que tengo que ir porque tiene Ah, bien, a bien, eso bien, sí, voy. sí, A está que le claro. dice lo que quiere escuchar, lo que quiere Sí, escuchar él, no escucha la voz de Dios, sino como eso es lo que dice. tal cual. Sí, 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 claro. Como te confirma algo que vos ya tenías ganas que te confirme, sí, 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 tal cual. Esa chica es para mí o ese chico es para mí y
y le están diciendo no, o sea, hay muchos obstáculos que Dios te está diciendo, no, no es para vos, no es para vos, y no, vos sí, andá porque ella es el amor de tu vida, Claro, a eso voy. claro. La Yo a proyección. eso Sí, Dori. perdón, Sí, sí. yo a eso que dice Nanu lo vi muy de cerca, sí, y sí es así, por ahí las personas idolatran a un pastor, a un líder, porque es literal, porque esa persona es como, tiene mucha inteligencia para decir lo que vos querés oír y hacer lo que vos querés que haga. Entonces, hay mucho de eso hoy en día, y lamentablemente por ahí como líderes también, pero pasa eso un montón. Eso lo viví muy de cerca, que me causa mucha gracia todavía, porque acá en La Pampa la mayoría son peronistas todavía, en su mayoría todo el mundo peronista. Y cuando estaba en la iglesia, en la otra iglesia donde yo iba, todo un grupo de líderes y un montón de gente, bueno, como que se dividió la iglesia entre los que querían algo nuevo y los que querían, Ah, y en las redes, por ejemplo, hasta hubo Ponen primero discusiones. su pensamiento político antes que ponerlo a Dios. Sí, en las redes hubo discusiones porque había unos chicos que subían cosas porque son fanáticos, pero por ejemplo, a la intendenta que tenemos actualmente en General Pico, ellos la aman, es como una amiga de ellos, ponen toda y lo expresan en las redes. El otro día habían puesto que justo me causa a mí, hasta la ya, cosas así, con la intendenta de acá de claro. General Pico. A mí no me agrada para nada, me parece media así como que tiene esa Florencia, actitud. perdón que ahora dijiste General Pico. Vos no recibiste tu libro, ¿no? No, No. recibí los Porque, certificados. porque Fer, le ofrezco esto. Tengo una sobrina que está por viajar ahora la semana que viene a General Pico. Ah, espectacular. Así que pueden arreglar Solucionamos un tema, Dori. un encuentro. Buenísimo. Los certificados sí me llegaron. Ah, ¿te llegaron? Ah, qué bueno. Sí, Bien, sí, bien, bien. buenísimo. Así que bueno, todo un tema con eso, pasa un montón. Y estos chicos idolatran, pero así, yo digo que Claro, ya pasa idolatría, porque claro. defienden a muerte y bueno, hubo un gran tema, me recuerdo en esos tiempos en la iglesia, por cómo ponían en alto al hombre, ¿no? Bueno, yo digo, Perón ya se murió hace cuántos años, pero A mí lo y que la me, intención. a mí lo que me desespera es ver cómo las personas, los hermanos, quieren estar al lado del pastor, continuamente al lado del pastor, pegado al pastor, que escuchando que el pastor lo manda, que el pastor, y le hacen así, y yo, no, ay, no, cosa que aborrezco es eso. No puedo, no soporto. Yo siempre prefiero estar atrás. Atrás, no merodear al pastor para ver Sí, que me y dé, creo que lo no mejor sé, que uno le puede hacer a un pastor es tratarlo como una persona normal. como una persona normal, exactamente, Porque le hace exactamente. mal al pastor, porque el tema es que todos somos susceptibles a creérnosla. Y entonces si yo digo, pero a mí me ha pasado de pedir algo sin ser ni líder ni nada, y después pedir algo siendo líder o pastor, y que te responden de una manera, lo que vos decís, como si lo que yo dijera está perfecto. A mí me da escalofrío. Qué sé yo, capaz que me equivoque, tengo ganas de aclararle al final que yo puedo estar equivocado, ¿eh? Y digamos, si yo lo veo en algo muy mínimo, porque estuve muy poco tiempo pastoreando y de líder tampoco mucho tiempo no, y con poca gente, ni quiero pensarlo, los mega pastores, digamos que mucha gente lo sigue, que dicen una cosa ¡ah! Y todo, y dicen otra cosa y todos le aplauden y todo. Bueno, eso creo que le hace mal al pastor. Entonces uno, bueno, obvio que si uno va a un recital, va a decir, va a aplaudir, qué sé yo, va a hacer cosas normales, pero creo que tenemos que tener mesura en qué lugar de no estar haciendo culto a la personalidad. Mesura. Tampoco ser un fanático del otro, ¿no? Eh, habíamos ido, teníamos una compañía de teatro en una iglesia y íbamos por distintas iglesias. Y habíamos ido a una que después que terminó la obra de teatro, todos se quedaban mirándonos así. Cuando uno termina la obra de teatro, espera que aplaudan, no porque uno recibiera el aplauso, sino para que es el cierre, qué sé yo, es como decir amén. Termina la obra, aplauden, saludamos y nos vamos. ¿No? Es como el código. Entendieron que terminó. Y terminó y dijimos, ¿o no gustó? ¿Qué pasó? Y no, el punto es que se habían propuesto no aplaudir a nadie que no sea Dios. Está bien, es un buen gesto, me parece bien,
pero que daba una sensación rara. Uno dice, qué sé yo, bueno, terminó, ¿eh? No sabía qué hacer uno, porque es una cuestión de código cultural. Por eso digo, sin irse a un extremo, de decir, no, yo no, esto, la alabanza no es solo para Dios, ¿eh? La adoración solo es para Dios. Eh, mm, la alabanza va en todas las direcciones según la Biblia. Ahora no me acuerdo los pasajes, pero hay un pasaje que dice que nosotros recibimos la alabanza de Dios, nosotros alabamos a Dios, y cuando habla del matrimonio dice el esposo alaba a la esposa en, en, En Cantares, en Cantares. El esposo alaba a la esposa, o sea, el alabar, decir, qué bien que lo hiciste, está perfecto. Cuando dice también, creo que en Isaías, el platero animó al carpintero o una cosa por el estilo, la palabra también es alabanza, es, ¡fua! Qué bien que lo hiciste. Eso está bien. El punto es cuando de nuestro corazón empieza a crecer la adoración hacia otra persona. Ahí estamos equivocados. Pero también te confunde porque viste que ahora está muchísimo en auge todavía las enseñanzas de la honra, ¿no? Entonces, Sí, que a mí me pasó algo así medio, que a mí me quedé pensando yo en lo que me dijo esa vez, que yo siempre haciendo chistes, yo me acerco y un compañero en ese entonces, bueno, bien, y la abraza, qué sé yo, a la pastora. Y yo haciendo chiste le digo, qué chupamedia que sos, bro, porque éramos re amigos. Y ella me corrigió re mal y me dijo, no, no, no es chupamedia, es que él sabe hacer lo que vos no sabés hacer, que es uh, honrar. Y yo me quedé ahí, yo digo, pará, ¿qué sos? Vine, ¿qué claro, sos? Pero bueno, ¿por qué no? Porque yo en realidad, y después me quedé pensando, porque digo, no, porque no es que no lo hago porque no la honro, sino porque está llena de un montón de gente y yo no voy, pero justo fue ahí. Y claro, así un montón de detalles que literal, lo que vos decís, profe, al hombre le hace mal, tanto, claro, como tanto ego, tantas cosas de que, como halagos, ¿no? claro, Te termina lastimando el corazón, claro, termina teniendo una postura, el líder sin querer o sin darse cuenta, teniendo una postura que también, cuando la ves del otro lado, se ve feo, se ve como arrogante a veces. Capaz que la persona nada que ver, pero se claro, nota eso muchísimo. Y a uno por ahí termina dañando también eso, porque vos decís, no, pero si no es así, qué sé yo. Pero bueno, lo viví mucho a eso. Es un tema que para mí me cuesta mucho. Yo por ahí, yo siempre digo, a mí no me pongan ningún título, no me pongan títulos de nada, claro, porque siempre predico que los títulos son los que hicieron daño en la iglesia a veces, ¿no? Si bien tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene lo que Dios ha depositado, pero es del Señor, ni siquiera nos podemos, como dice, ni siquiera nos podemos agrandar por lo que hacemos, porque si, claro, si en algo es lo que Dios puso en nosotros. Y bueno, pero es la persona, en sí somos nosotros los seres humanos los que hacemos eso, ¿no? claro. Y daña por mucho, eso somos, daña mucho. por eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por el hombre, por Dios. Sí, sí, sí. Amén. ¿Y vos qué decís, profe? No sé si tiene Sí, algo que ver con el tema, pero justo hablando esto de la honra y eso, que viste que ahora muchos de pastores y eso también, acá se ve un montón, por eso te lo pregunto. Porque La Pampa pareciera ser algo aislado, pero las iglesias hay acá, ¿eh? Y todo están mucho con eso de llamarlos papá, ¿no? De honrarlos, que si vos le tenés que llamar papá, al pastor es tu papá. Y hay muchos que publican, ¿no? Y si vos te vas a una iglesia es porque nunca fuiste hijo, porque nunca entendiste. Está todo así, yo digo, no, yo, eh, tenés que darle una respuesta al que te pregunta muchas veces, pero bueno, ahora está todo eso de la honra. Todos los que vos escuchás acá hablan de la honra, hablan de ser hijo, de que sos el hijo de la casa. Esas son las enseñanzas que hay, ¿no? Y mucho, bueno, lo que siempre te sé comentar, que es mucho de los celulares, de las células, que se trabaja mucho, de claro, multiplicación de células. Pero está con eso de que tenés que, no, cena porque honro al pastor, porque él es mi padre espiritual, mi madre espiritual, y todo eso de mover es el que está acá, y entonces ha hecho que en general en la ciudad, las iglesias grandes, que hay muchas, tienen cierta como
parecen estrellas ahora, ¿no? Porque son reconocidos así, porque la misma gente ha hecho eso. Entonces, tengo todo un tema con eso, yo digo, Mirá, con la paternidad, la maternidad espiritual y qué sé yo, todo ese tema, y tengo un tema ahí con eso. qué sé yo, bíblicamente Jesús dijo claramente que a nadie tenemos que llamar padre en esta tierra porque padre hay uno solo, está en los cielos. Y más claro que eso, y no solo eso, o sea, eso es bien claro, pero además no hay ningún otro pasaje donde se le llame padre a un líder. No es que decir, bueno, es controvertido, porque si bien este pasaje dice una cosa, hay otro que dice la otra. No hay ningún pasaje que diga que, o que nos dé el indicio que está bien llamar papá a, a un líder. Que de hecho es algo que los evangélicos nos diferenciábamos de los católicos, que los católicos le llamaban Pero por padre y eso está nosotros la decíamos, palabra que dice, alguno puso como maestro, no dijo a otro los puso como papá, al otro lo puso como mamá, no. no, Dijo a uno estableció como profeta, sí, maestro, claro, pastores, es clara la palabra. eso. Y yo creo Sí, que, yo pensaba sí, eso, pensaba de que en definitiva yo digo, si es una doctrina, una enseñanza, no sé, que la mayoría yo digo, y bueno, entonces no, tanto que reniegan de la Iglesia Católica, quieren ser parecidos, porque si al Papa sí, o al cura le dicen padre, y claro, ahora acá quieren decir, pensaba yo, y también, bueno, el único versículo que yo encuentro es ese, no hay otro que diga que avale esa no, enseñanza, pero bueno, no. todo un mover así que hay. Mirá, no, pero no conocía ese mover, ¿eh? Bueno, que de hecho, como vos decís, papa quiere decir padre en latín y en Claro. italiano. El papa es el padre, y a los curas Sí, se les dice sí. padre, y a las monjas hermanas. Que bueno, hermanos, sí, nosotros nos llamamos hermanos, porque hay mucho fundamento bíblico para llamarnos hermanos. Hay mucho fundamento bíblico. Para llamar padre a nadie, y lo único que se me ocurre es, por ahí habría que, si uno tiene la chance de preguntar sin entrar en conflicto, decir, bueno, ¿en qué pasaje bíblico te fundamentás para llamar padre? Porque por ahí hay un pasaje Sí. que uno desconoce, dudo. Bueno, habla, bueno, lo que usan, que no es directo, pero viste cuando Pablo toma a Timoteo, ¿no? Entonces, Ah, viste, sí, y Pablo llamaba hijitos, sí, hijitos míos, decía Pablo, ¿no? Pero no dice directamente que pasan a tener esa paternidad. claro, Todo un está el tema. Sí. término Acá hijo, se pero mueve. sí, es verdad, sí, sí, Juan decía hijitos y Pablo le decía hijo a Timoteo, A pero no Timoteo le está decía hijo. sí, no está el término padre, puede ser que sea, habría que estudiarlo. Sí. Pero a mí me Pero suena quizás porque eran a mayores, manipulación. eran gente mayor que los llamaba hijitos. Sí, sí. Mm. Cuando Juan Era una escribe, forma de llamarlos a ellos así, sí, como una forma porque tierna. hay gente todavía mayor que te dice, no, hija, no hagas eso. Y también hay gente de provincia santiagueña o jujeña te dice, no, hija, no hagas eso. Claro. Te dice. Cariñosamente. Sí, Mm. un buen Bueno, hay tema para mucho estudiar. dando vueltas. Sí, Yo creo que le quieren sumar una presión más para que, bueno, están conmigo acá, yo soy el papá y ellos son mis hijitos, no se van a ir al lado mío. Yo creo que le quieren sumar ese plus a la enseñanza que no es bíblica. sí. Yo pienso lo mismo, es una opinión personal. Creo que tiende más a la manipulación que otra cosa, porque el papá es lo Exacto, más. eso me salió la palabra, la Claro, manipulación. papá y mamá es una Eh, figura muy íntima, muy privada, y es como una claro, porque valla que uno vence complicada. como entre nosotros nos llamamos hermanos, entonces digo, bueno, hermano, papá, Sí, mamá, pero claro, el error es, ¿viste? ahí está el error que veo, André, que es que el pastor es mi hermano, somos hermanos. Eh, sí, yo lo veo así. Pero no Porque la sabía que estaba cabeza de de la moda eso. iglesia es Cristo, no ellos. Sí, sí, tal cual. Claro. Bueno, ahorita te dimos un par de tips. Así como Juan en el Apocalipsis advertía contra la elevación de un gobernante a la posición casi sagrada, hoy también deberíamos estar atentos
a los discursos y estrategias que buscan sustituir el discernimiento por obediencia ciega. Creo que el punto está ahí, en cualquier líder, político, eclesiástico, el que sea. Porque yo, si bien esto lo estoy poniendo dentro del contexto que estoy hablando de Donald Trump, como uno de los gobernantes egomaníacos, que es que, pero pasan todo tipo de liderazgo. El problema está cuando te mueven a sustituir el discernimiento por la obediencia. El tema de la obediencia es para una materia aparte directamente, ¿no? Porque hay un tema con la obediencia. Es que uno obedece siempre y cuando esté de acuerdo a la enseñanza y a la palabra de Dios, a lo que nos dice la Biblia. Si no, uno debe desobedecer, ¿no? La obediencia no es, bueno, yo obedezco y bueno, y si me mandan a matar a alguien y es mi jefe, mi gobernante, mi líder, y bueno, yo obedezco órdenes porque la palabra dice en Romanos que tenemos que estar, ¿cómo se dice? Tenemos que honrar a nuestros gobernantes y velar por ellos y ellos están por nosotros, etcétera. Sí, siempre y cuando esté todo dentro de la palabra de Dios. Si no, debemos desobedecer, que es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Si el gobernador nos manda a que lo adoremos, tenemos que desobedecer a una costa de morir. No es que, bueno, como tiene la autoridad, yo le tengo que hacer caso. Lo que pasa que, ahora vamos con Nicolás Maduro. Lo que pasa que lo que va a decir, lo que suelen decir los líderes, sobre todo en las iglesias, es no. Si vos obedeces solamente cuando a vos te parece, no es obediencia, sino que vos haces lo que a vos se te ocurre. Esa sería ¿cómo se dice? La respuesta a lo que estoy diciendo yo. Pero la realidad es que sí, uno para algo tiene el discernimiento. El discernimiento es un don de Dios que nos da para darnos cuenta qué cosas obedecer y qué cosas no. No tenemos justificativo para eso. No podemos decir, hay una película muy buena que es la película es muy fantasiosa, ¿no? Que es la de La última milla se llama. Es con Tom Hanks y que van a matar tienen que, son los encargados de tener a los presos que los va a matar el Estado, ¿no? Los va a matar en la silla eléctrica. Y entonces se dan cuenta que el tipo es un milagro de Dios, que es un tipazo, está condenado uno de los guardias. Entonces dice, no, bueno, yo te lo sueltas, andate. Dice, ¿cómo me vas a soltar? ¿Vas a perder tu trabajo? Y la respuesta que le da es, cuando yo me presente en el trono de Dios, esto lo dice Tom Hanks, y me pregunte, ¿por qué mataste a una de mis mejores criaturas? ¿Qué le voy a decir? ¿Que yo cumplía con mi trabajo? Esa es una Milagros respuesta que le voy a dar inesperados, a ¿no Dios. es esa, Fer? ¿Cómo? Milagros Milagros inesperados, sí. inesperados. Milagros inesperados, sí. Sí, ¿qué le voy a decir? Que yo cumplía con mi trabajo, como diciendo, no es una excusa suficiente. Me parece genial esa frase. Una excusa suficiente decir, bueno, a mí me dieron la orden. Sí, a vos te dieron la orden, pero Dios te dio la palabra y te dio el espíritu y te dio el discernimiento. Vos a eso tenías que decir que no, ¿no? A lo que vemos claramente que no hay que hacer. Por eso ya les digo, para una materia aparte, obediencia. Bueno, Nicolás Maduro es otro que tiene que ver con lo que venimos hablando. En Apocalipsis 13, 11 al 18, se describe una segunda bestia que surge de la tierra y que tiene dos cuernos como cordero, pero habla como dragón, ya lo habíamos visto, ¿no? El clásico parece cordero, pero es un dragón. Esta bestia es identificada como el falso profeta. En el paradigma preterista, es decir, que consideran la historia que estaban viviendo el autor cuando lo escribió en su contexto original, ese es el paradigma preterista, esta figura podría aludir a líderes religiosos que colaboraron con el poder romano para oprimir a los cristianos, promoviendo el culto al emperador y la sumisión al imperio. Habían líderes religiosos que hacían eso. ¿Sí? Bueno, a este tipo de religiosos que sí adoraban al emperador, puede ser que cuando se refiere al falso profeta se están refiriendo a esta gente. Dicen ser profetas, pero no son profetas. ¿Por qué? Porque se corrompen. Este falso profeta realiza señales como hacer que descienda el fuego del cielo con el fin de engañar a las naciones y hacer que adoren a la primera bestia. Este personaje guarda paralelismo con figuras políticas contemporáneas que buscan legitimar su autoridad a través de la manipulación religiosa.
Este es lo que yo estoy mencionando y estoy en el plano político porque entré ahí y lo mismo. Si abro el abanico, por ahí el saco le calza a medio mundo, ¿no? Maduro ha consolidado ese culto de manera explícita al declarar en el 19: Dios me puso aquí y solo Dios me puede sacar. Dijo eso Maduro, diciendo, me importa nada si me votan, no me votan, Dios me puso. Utiliza el argumento de Dios me puso, es el argumento monárquico, ¿no? Decía, a mí acá no me puede sacar nadie porque Dios me puso. Hasta parece, Es contrario y recontrario, porque también hizo una declaración, hizo dos, que no le teme a Dios, y después dijo que ni Jesucristo, que se baje de la cruz, lo iba a sacar de ahí. O sea, no le tenía esas declaraciones. Bueno, ahí ves que lo falso igualmente que es, ¿no? Que sí, bueno, utiliza el argumento necesario para consolidarse en su poder. En el principio del libro aclaré que yo no quiero hablar de los políticos en cuestión, sino tomar ciertas cuestiones para ver qué nos pasa a nosotros con estas ciertas cuestiones. Porque lo mismo, este argumento no es que lo inventó Maduro, lo da Maduro y lo da medio mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema es estar atentos a este tipo de argumentos que en Maduro nos resulta simple de entender porque no es de corte cristiano, sino que lo utiliza, lo vemos claro, porque es más bien de corte comunista, por lo tanto, no es del palo, digamos, ¿no? Entonces Está lo vemos usando fácil. está usando el nombre de Dios en vano, Claro, está ex- violando uno de los mandamientos. exactamente. Esta él también afirmación, dijo una burrada de que a Jesús lo mataron los españoles. sí, sí, esa le dijo ahora. Sí. Este, bueno, a veces ya es un problema de estudio directamente, ya ni siquiera es, como se dice, espiritual. Esta afirmación no solo refuerza su control absoluto sobre el poder, sino que al asociar su figura con un mandato divino, transforma cualquier oposición en un desafío contra la voluntad de Dios. Y en esto es que quiero centrarme. Este argumento, que lo vemos en Maduro, se recontravé en un montón de líderes religiosos, en un montón de pastores. Lamentablemente, este tipo de manipulación también es practicado por algunos líderes religiosos que, al considerarse portadores exclusivos de la palabra de Dios, comienzan a creer o a hacer creer a sus seguidores que cualquier cuestionamiento hacia su autoridad es en realidad un desafío contra la voluntad divina. La clásica frase de pastor o apóstol que dice, el que se mete conmigo se mete con Dios. No, por ahí nos estamos metiendo con vos nada más porque estás diciendo una burrada y te lo podemos decir porque sos mi hermano. Te lo puedo decir porque ¿quién te va a parar si no? Te lo puedo decir. Y yo no me estoy Te metiendo tenemos con que Dios. exhortar, te tenemos que exhortar, Exactamente, hermano, para que no te pierdas. exactamente. Pero esto es más común de lo que nos parece. ¿Qué pasa? Yo creo que algunas personas lo dicen genuinamente, que eh, te sentís tan respaldado por Dios que empezás a confundirte y empezás a pensar que vos sos Dios, ¿no? Entonces, un ataque a mí es un ataque a Dios. No, un ataque a vos, por ahí, no es un ataque. Es como vos dijiste, es una exhortación. No es un ataque, no lo tomes así, y mucho menos es un ataque a Dios. No, pero muchas veces a mí me ha pasado que como una amenaza es. Como yo soy el pastor y acá se Sí, dice lo que yo digo claro. y yo le dije, no, vos sos un hombre. No le dije vos, usted es un hombre, Ah, no es Dios. Fue mi contestación así. tuviste la oportunidad de decirlo. Bien, Sí, sí, porque fue como, me dijo, yo soy el pastor en esta iglesia y acá se dice lo que yo digo. claro, Y yo le dije, no, usted es un hombre y las cosas que Dios hace es lo que tenemos que hacer, no lo que usted dice. claro, Pasa que a veces antes, los que somos más grandes, siempre te enseñaban de que lo que dijo David, no seré yo el que toque al ungido. Entonces, de ahí hay toda una enseñanza donde vos como que ni siquiera podés hablar o opinar y aunque lo hagas respetuosamente. Y yo siempre estoy de acuerdo con lo que dice el profe. Yo desde que me conocí al Señor, siempre mi oración fue que me dé discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal. Siempre le pedí discernimiento y yo a veces veía cada chantada y yo decía,
Pero claro, tenías este como tabú de decir, no, no podés hablar, no podés decir nada porque es el siervo de Dios. Hoy que ya voy a cumplir 52 años, puedo decir, no, vos sos Claro, siervo de Dios, pero sos con tantas cosas como yo misma. Pero bueno, claro. hay Pero acá, gente más manipulable porque realmente te manipulaban con la palabra a veces, por falta de entendimiento de uno también, ¿no? tal cual. Bueno, pasa que, por ejemplo, Samuel, uno siempre, digamos, se utiliza la figura de, mirá cómo David nunca cuestionó al siervo, pero uno omite que Samuel sí lo cuestionó. Samuel le dijo, no, no, esto hiciste mal, así que ahora la autoridad que tenías, el Señor te la quita y se lo va a dar a otro. Y se lo dice una persona a otra persona. Se lo dice Samuel a Saúl, al ungido. ¿Por qué se lo dice? Porque Dios le dijo que se lo diga. Y no es una falta de respeto, y es bíblico, no es una falta de respeto, es ponerlo en su lugar. Porque es un hermano que se la creyó. Y ya está. Pero yo le contesté así porque yo le tengo más respeto y temor a Dios que al hombre. O sea, Claro, mi mamá me enseñó a respetar a los pastores, pero claro, tampoco a que por ser pastor vos no tenés derecho a decir algo o a opinar o a decirle está equivocado en esto. tal cual. Y bueno, en el caso que nosotros seamos pastores o líderes, tener la posibilidad de tener a las personas que trabajan con nosotros y sientan la libertad de decirnos lo que piensan. Y ya, y siempre tratar de bajarnos para que no nos enaltezcan. Porque en Destino, algunas iglesias se piensan que por tener un título se piensa como que es más la jerarquía, porque como yo soy líder o vos sos un obrerito, digamos. claro, A eso es lo que voy, como que a veces a mí me ha pasado, por eso lo hablo, si no, no, claro, Pero pero es eso como hay que, que hablar, eso hay que hablarlo, porque a ver, si vos tenés miedo de decirle las cosas a tu pastor, es como que te estás creando una carga, porque te cargas eso y te quedás con eso y te enfermas, tu cuerpo se enferma, porque no estás diciendo a un hombre, exhortarlo, a un hombre, a mí me tocó exhortarlo al pastor, y, y digo, a mí me mandó Dios porque yo no tenía ese pensamiento, esas palabras, decírselo, pero se lo dije, y cuando se lo dije, no hay adoración en la iglesia, porque yo le dije al pastor, ¿cómo usted, personas que están en adoración, cuando en su corazón están pensando en hacer denuncias y poner perimetrales a esposa, lo que sea? ¿Cómo puede, qué puede ministrar ahí? Y el pastor como que se quedó mirando con los ojos grandes así, y bueno, de ese día no subió más nadie al altar. Pero yo digo que Dios le habló ahí a él. claro. Pero no tuve miedo en decírselo y me sentí aliviada cuando lo dije, porque yo no podía tener ir y tener esa hipocresía de estar levantando las manos cuando yo sabía que los que estaban ahí en adoración sabía lo que estaban haciendo. Entonces no podía ponerme, digo yo, ¿qué me van a ministrar así? ¿O cómo vamos a ministrar al Señor así si ellos en tu corazón están pensando maldades? ¿En qué, No tuve miedo, me sentí libre, lo dije y lo sentí libre, ya está. en qué circunstancias se lo dijiste? ¿Hablando solo o en público? No, solos. Eso es ideal. Porque el problema es a veces decírselo en público, hacerle pasar vergüenza a una persona es malísimo. Y no sirve No, no, porque, no, en eso respeté, claro, eso está en perfecto. eso respeté y fue solos, y yo Claro, sé que habría alguien en la otra oficina escuchando, porque se escuchaba ruido y ya se escucha claro, todo. bueno, Entonces, o pero sea, no, no lo había un expones, testigo. claro, claro, No, 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 no claro, los puse públicamente porque no era la idea. claro. Era un antes te problema mío. exponían, antes te hacían reuniones de miembros y te exponían. Claro, eso es una Ay, locura. sí, le pasó a una de mis hermanas. A una de mis hermanas, allá si no compraban un libro, va a decir, fulanito, usted no compró el libro, tiene que comprar el libro porque si no, no para la ofrenda. Y te mandaban al frente quién no ofrendaba y quién no compraba, ponerle en lo que ellos estaban vendiendo en ese momento. No, le digo, rajá de esta iglesia. Claro. Ponían la lista en la pared de los que diezmaban y los que no diezmaban también. ¿En serio? Ah, yo eso no lo conocí. Acá había una iglesia, cuando yo recién vine, una de Buenos Aires acá,
Una iglesia que vos, re linda la iglesia, re linda. La primera que conocí, que iba de visita. Y apenas vos entrabas así al costado de la puerta, había listas, era una de las iglesias de los, gente de mucho dinero iba ahí. Y apenas vos entrabas y te quedabas paradito así en la puerta, mirabas y estaban todas las listas de los que diezmaban, había dos. Claro. Me ponía a Qué mirar las listas yo aberración, por de los Dios. que sí, sí, se ponían listas en alguna parte de la iglesia con los que daban el diezmo y los que no dan, los que, porque el que no daba el diezmo no estaba apto para ministrar, entonces que todos sepan quién no daba el diezmo. Claro, Re linda. claro. Yo he Bueno, vivido de todo en el Evangelio, de todo. Una vez me disciplinaron porque yo vivía acá, eso fue acá, vivía desde la iglesia, suponete vivía, no sé, 50, 60 cuadras, y tenía los dos más chiquitos, que hoy ya son grandes, casados, y no tenían que ir yo, entonces, no sé, capaz que un mes, así que habré faltado un mes, 5 domingos, y cuando fui a la reunión me dieron 3 meses de disciplina por no haber ido a la reunión. bueno. Y yo digo, pero si no tengo en qué venir. Bueno, nunca decirme te voy a buscar, te va, nada. Eso era que eran familia, eso que eran familia. Pero no, un mes, tuve como 3 meses de disciplina por no haber ido a la, porque no me congregué. No, re fatal era. Es tremendo. Hay mucho de abuso de poder acá. Bueno, el tercero es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La idea de la marca de la bestia, que impide a a quien no la poseen participar de la economía, puede entenderse como un símbolo de control absoluto sobre la vida social y religiosa, ¿sí? Si no se puede comprar ni vender, podemos entender como eso, ¿no? Un poder absoluto sobre la vida social y religiosa. Entonces, en el contexto de Rusia, bajo Vladimir Putin, esta noción se puede ver en la ley Yarovaya, promulgada en el 2016, según la cual, con el pretexto de prevenir el terrorismo, esa es otra, ¿no? Generalmente todos los gobiernos dictatoriales o verticalistas inventan enemigos. Algunos son reales y otros los inventan para poder alinear, ¿no? Decir, bueno, este es el enemigo, entonces contra un enemigo común ahí puedo alinear a todos. Esta ley lo que restringe las actividades religiosas. Que no sea, porque en realidad en Rusia no es que no existe el cristianismo, está la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la oficial, pero es tan oficial que la manejan directamente políticamente. Entonces, todo lo que no se alinee, según esta ley, con la Iglesia Ortodoxa rusa, no lo podés promulgar. Entonces, desde el discurso van a decir, no, acá el cristianismo está perfectamente permitido, pero ponemos algunos límites para evitar el terrorismo. Ese límite, con esta ley, podemos verlo como la marca de la bestia, en un sentido puntual, ¿sí? Yo no quiero decir que, no quiero irme a, porque sobre todo con la marca de la bestia, todo el mundo está buscando ver quién es, porque después de la marca de la bestia va a llegar el fin del mundo, ¿no? Entonces, es este, es este, es este. Bueno, no. No me estoy refiriendo a Putin como la bestia última, sino que vemos algo de la marca de la bestia en este detalle, ¿sí? Que es que te controlo de tal manera que si no entras dentro de este parámetro, estás afuera. Ese pequeño poder que en este caso lo que termina ocurriendo es que no pueden haber iglesias misioneras, no pueden haber iglesias evangélicas, muy, muy, muy controlados, eh, podemos ver en este sentido una marca de control. Y si no, no entras, no podés hacer. Al igual que la marca en el Apocalipsis, que obliga a la adhesión al sistema, esta ley exige la conformidad con el régimen político y religioso que limita la libertad de los cristianos que no se alineen con sus reglas. Es decir, yo dentro del, si yo tuviera una iglesia en Rusia, no podría decir que la adoración a Putin está mal. No podría decirlo, porque me considerarían como terrorista. ¿Está bien? Entonces, bueno, se restringe. Esto por no hablar de otras cosas, ¿no? Que ocurrieron, en la actualidad no sé, pero ocurrieron bastante bravas allá en Rusia. Y el último es Víctor Orbán,
es húngaro. Víctor Orbán es, acá mucho no se conoce, pero es de corte de derecha sería. Es lo más parecido al de El Salvador, ¿cómo se llama? Bukele. Bukele, ¿sí? Pero allá un poco más estricto y no tenía los problemas que tenía Bukele. Porque Bukele tenía, o sea, toma la presidencia con el problema de las maras que había que controlar de alguna manera. Entonces un poco se justifica el verticalismo que tiene. Este Orbán no. Se presenta como el líder que defiende los intereses del pueblo húngaro, mientras que aquellos que se oponen a su visión son etiquetados como traidores o agentes de influencia extranjera, se los llama. ¿Está bien? Cualquiera que critique, verticalismo. Si yo te critico, estás afuera, sos mi enemigo. Bueno, ese tipo de cuestiones eh, limitan la predicación del evangelio o de la vida cristiana. Este enfoque busca consolidar la unidad interna bajo su liderazgo, a la vez que crea un enemigo común a aquellos que se oponen al modelo de Hungría húngara, es el lema que tiene. En este sentido, tanto Domiciano como Orbán ejemplifican la forma en que los líderes autoritarios pueden moldear la política y la cultura de un país a través de un culto a la personalidad y la exclusión de los disidentes. Vuelvo al primero, no es que hay una obvia comparación entre Domiciano y Orbán. No, porque Domiciano era terrible y Orbán no. Pero la semilla está, de decir, el que no está conmigo está en contra mío. Bueno, eh, en ese sentido vemos que está un poco la semilla. Y por último, la segunda parte, la corriente de este mundo, ya no mirando al problema afuera, sino nosotros mismos, que tiene que ver con la corriente de este mundo. Como vimos en tiempos del Imperio Romano, la corriente predominante era el culto a la personalidad, una devoción impuesta a la figura del emperador como centro de autoridad y poder absoluto. Vimos eso y vimos que en la actualidad hay líderes así. Pero en esta segunda parte lo que quiero es ir un poquito más allá, en el sentido que el culto a la personalidad está más cerca de lo que creemos, porque si bien nosotros a veces podemos evitar adorar a otra persona, nos cuesta mucho no adorarnos a nosotros. El culto a nuestra propia personalidad, el culto a nosotros mismos, está muy metido en la corriente de este mundo. El hacer lo que a vos te haga feliz, hacer lo que a vos te parezca, tenés que desarrollarte vos y no importa el resto. Yo creo que sí uno se tiene que desarrollar y llegar a, ¿cómo se dice? A completarse, a alcanzar los sueños. Yo creo que sí. Pero nunca ponerse a uno en primer lugar y si los demás sufren, que los demás sufran. ¿No? Porque eso no tiene que ver con la enseñanza cristiana. Entonces, el culto a la personalidad que el Apocalipsis denuncia en contra de los líderes, ojo, que la corriente de este mundo lo que nos lleva es que tengamos el culto a nuestra personalidad, ¿sí? Al emprendedurismo, al yo valgo más que el resto. Rehusarse a participar de esta veneración no solo implicaba al emperador, ¿no?, un desafío político, sino también un riesgo de persecución. Hoy la corriente dominante ha cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo, la exaltación de un modelo impuesto por el mundo. Si antes se exigía la adoración a un emperador, hoy se impone la adoración del individuo. La autosuficiencia, el crecimiento personal sin límites y la idea del éxito material es reflejo del valor de una persona, es reflejo del valor de una persona, son conceptos que han sido elevados casi a categoría de dogma en la cultura contemporánea. Es decir, autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo puedo alcanzar todo lo que me propongo y yo me salvo solo. ¿Sí? Todo lo que tengo es gracias a mí. Y la verdad que no, ¿no? Porque todo lo que tenemos, primero es gracias a donde Dios nos puso. Y eso sale porque Dios quiso. Yo la vez pasada hablaba con mi hijo que consiguió un buen trabajo y yo lo que le decía es, no te vayas a creer que el trabajo lo tenés, hay que cuidarlo porque obvio que sí, ¿no? Pero no te vayas a creer que el trabajo lo tenés porque eh, por un mérito tuyo, porque Dios quiso que nazcas en esta situación.
Porque tranquilamente, o sea, no hay nada que nos haga que nosotros no hayamos nacido en esclavos, ¿no? No sé, privados de la libertad en una dictadura. ¿Y por qué no nacimos ahí? Porque Dios no quiso. Pero no es que tenemos algo de mérito propio y personal por lo cual yo pude salir adelante. Sí, pudiste salir adelante porque te alimentaron bien de chiquito. Y no te alimentaste vos, necesitaste a alguien que te alimente. La autosuficiencia es imposible. Y lo que el mundo te propone es que sí, somos autosuficientes. Y es una mentira. En lugar de poner el foco en el llamado a la entrega, el servicio y a la sencillez, se desplaza la mirada hacia el cumplimiento de metas personales, la acumulación de recursos y la búsqueda de reconocimientos. Crecer, ascender, crecer en categoría, tener más cosas, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que la palabra dice, que es entrega, servicio, humildad. La marca nos empuja a encontrar nuestra identidad en el consumo, en el éxito personal y en el aislamiento de la dependencia mutua. Eh, la idea de servicio hacia los demás funciona muy bien si todos fuéramos cristianos. Yo lo que siempre digo es que esto de eh, no suele funcionar el dar porque no todos lo hacemos. Si todos lo hiciéramos, funcionaría re bien. Pero entonces yo no tengo que decir, ah, bueno, como el resto es egoísta, yo voy a ser egoísta porque colaboramos a que cada vez funcione menos. ¿Sí? Sino que uno tiene que mantenerse firme en lo que Dios dice. ¿Sí? Y el dar es mejor que recibir. Sin embargo, el llamado a resistir permanece. En el Apocalipsis, el llamado a resistir a la corriente de este mundo está bien claro. La adoración al emperador, a la bestia, nos manda en el Apocalipsis a que resistamos, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por eso, sino que nos mantengamos firmes en lo que Dios nos dijo. Entonces, si nosotros captamos que la corriente de este mundo es el egoísmo, la autosuficiencia, el alcanzar metas, resistamos. En eso no tendremos que entrar porque es adoración personal. Se nos dice, ofrenda, si ofrendamos, ¿viste? Se dice casi siempre en el momento de las ofrendas, la predicación que se suele hacer es, yo lo puse en esta frase simple, ofrenda y te enriquecerás. Se dice de 1000 variantes distintas, pero básicamente es lo mismo. Cuanto más ofrendamos, más vamos a tener personalmente. Creo que está mal el mensaje ese, porque la ofrenda es despojo, no es una transacción. Yo doy para tener más, porque sigue siendo egoísmo. La ofrenda es ofrenda, despojo, me deshago de esto, ofrendo. No espero nada a cambio. Es más, la palabra dice eh, este, que nuestra mano derecha no sepa lo que dio la izquierda o al revés, nuestra izquierda no sepa lo que dio la derecha, sin hacer ningún tipo de especulaciones. Pero en las predicaciones de ofrenda se suele decir, si ofrendás, vas a tener mucha plata. Si ofrendás, vas a prosperar. Si ofrendás, vas a, etcétera. Y eso lo que termina generando es eso, ¿no? Bueno, hago una transacción. Yo doy el diezmo porque voy a tener más. No es Piensan que es un plazo fijo. tal cual, tal cual, tal cual. Acá en Entonces, una iglesia hicieron eso, hicieron vender casas, hicieron vender autos y la gente se terminó disolviendo la iglesia porque el pastor le decía, si ofrendes tu auto o tu casa, Dios te va a proveer más. Y la gente, no sé, creyó que Dios le iba a dar un edificio o le iba a dar otra cosa y se terminó disolviendo la iglesia porque pedían más de lo que la gente podía. Y mucha gente se quedó sin casa y sin auto. Bueno, pero esa corriente existe en día, que es la de pare de sufrir, la iglesia esa pare de sufrir, sí, la de los brasileros. Sí, 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 la Iglesia Universal. Sí. Hay una, hay una iglesia universal en el centro y a la vuelta había ahora no está, una compra y venta de muebles. Y todo salía de lo que la gente ofrendaba. Ah, no la Era de sabía. ahí, ellos mismos me lo dijeron, no es que estoy hablando tonterías. ¿La de acá, la de Ellos mismos me Moreno? dijeron que eran las ofrendas que daba la gente y que ellos las vendían para sustentar la iglesia.
unos muebles de lindo, había unas cosas de lindo, pero después lo cerraron. Claro. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cuál es el mensaje que nos queda en el momento de ofrendar? Lo que tiene que quedar en el corazón, digo esto para el día que nos pidan orar o dar el mensaje antes de la ofrenda, lo que tiene que quedar en el corazón es el desprendimiento, no es una triquiñuela, una trampa para tener más. Si yo, porque terminamos generando ese discurso, si das vas a tener más. Porque eso es querer manipularlo a Dios. Sí. Ojo que esto es con pasajes, yo reconozco que hay pasajes bíblicos que dicen, que dice bien claro, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha es muy bíblica y que lo que sembramos nosotros cosechamos. Sí, recontra. Estoy de acuerdo. Pero el mensaje de ofrendar tiene que ser ofrendar, no tiene que ser recibir. ¿Nos tiene que quedar en el corazón? Bueno, me despojo de esto, no importa. No importa, me despojo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a la viuda, el huérfano y el extranjero, como dice la palabra, es decir, el necesitado. Esto va a ayudar a alguien necesitado. Que ayuda. Un mensaje que se aleja del propósito original del diezmo. Ah, se lo había puesto. Que era para sustentar al huérfano y la viuda y el extranjero me olvidé. Bueno, hasta acá la presentación de hoy. Eh, con respecto a la tarea, ¿la pudieron hacer? ¿Alguien la hizo? Que era una de las preguntas que habían hecho, una, y poder desarrollarla en base al... Pero yo antes de la tarea quiero decirte algo. ¿Sí? ¿Viste lo que dijiste de la autosuficiencia y qué sé yo, ¿Sí? que sin esos muchos de las feministas pueden ser un ejemplo, porque ella es como que nosotras podemos sola, la mujer puede sola, sin el hombre, con hombre no, o sea, como que al hombre los desvalorizan. Claro, sí, Vos podés, vos sos fuerte, vos sos esto, vos sí, sos lo otro, vos y vos. sí, el feminismo terminó haciendo por lo que empezó en contra, porque el machismo es igual. El machismo tiene el mismo problema, que es que la mujer es un accesorio, no me interesa, no lo necesito. Entonces, contra eso se levanta el feminismo y termina siendo lo mismo. Al hombre no lo necesito. Bueno, pero es el mismo problema, sí que nos necesitamos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y no Y quiere decir después que con lo una de la persona... ofrenda, ah, sí, sí, decime. No, no, eso. Y no es que una persona que está sola, claro que puede salir adelante, Dios la puede ayudar y perfecto. Y puede sentirse plena y desarrollada una persona que está sola. No estoy diciendo que es imposible. Lo que estoy diciendo es que el espíritu de la palabra de Dios es la comunidad siempre, es entre todos. Entonces, más allá de una pareja matrimonial, más allá de eso, nos necesitamos, entre todo, para lo material y para lo espiritual. Nos necesitamos, no podemos estar solos, absolutamente. Sí, no es bíblico. Y después lo de la ofrenda, hay uno de los versículos que se lee mucho, por eso la gente da y dice que Dios lo va a proveer mucho, que es en Malaquías Malaquías. 3:10, Sí, que dice, trae todo alimento, todo el diezmo y al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abrieres la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunden. Esa palabra sobreabunde es sí, que muchos lo toman como, yo doy la ofrenda y Dios me va a dar más de lo que yo le doy a él. claro. Sí, sí, por eso es bíblico. Yo no estoy diciendo que no es bíblico, ¿eh? Es bíblico y esa es la No, ley no, de no. siempre Yo lo la que digo cosecha. es que mucha gente, Sí, muchas iglesias como esta que te conté, ese era uno de los versículos claro, que leían para que la gente, o sí. sea, es bíblico, Es pero bíblico y está creo bien. que le puso como algo del hombre, no, Sí, no puso todo de Dios. claro, pero el problema es cuando solamente enfatizamos algo y nos olvidamos lo otro. Por eso, sí, y al revés sería igual, ¿eh? Si nosotros solamente enfatizáramos el despojarse y nos olvidamos de decir, mirá que Dios te va a proveer, tranquilo, no va a pasar nada, te va a sobrar, tranquilo, no va a pasar nada. Nos olvidamos de eso, bueno, termina siendo incompleto igual el mensaje. Lo que digo es el mensaje completo. El mensaje completo es que la actitud que tenemos que tener es de desprendimiento en una ofrenda, no de transacción. Y como siempre se predica el mismo pasaje, generalmente Malaquía,
termina generando en el corazón la idea de transacción. Yo voy a dar para recibir. Bueno, esa no es la idea de dar. Dar es dar, dijo Fito Páez. Es despojarse. Bien. Acá Eh, terminamos el capítulo, ¿no? el ¿Empieza capítulo el 7. 8? El Sí, capítulo 7 terminamos. listo. Para el próximo el 8. No, para el próximo empezamos la materia nueva. Hoy es nuestra Ah, Esta última es la la clase materia 8. nueva, tenés razón. Así que el libro queda para que lo lean. Este, el, Sí. capi- el capítulo 8 lo que trato es de ver la parte de la esperanza. Que si bien, porque yo marco en el capítulo 7 todo lo angustioso de hoy, bueno, hay esperanza. No es que, está todo mal. Sino que lo que nos enseña Apocalipsis es que tenemos mucho, nos muestra mucho situaciones de desasosiego, pero al final es esperanza. Es el Señor tiene el control, etcétera. Que la idea de la hermenéutica que hago ahí es decir, bueno, si bien vemos todas estas cuestiones que están mal y que tenemos que tener cuidado, Dios tiene el control y hay esperanza. No está todo perdido porque hayan algunos líderes egocéntricos o una corriente de este mundo que nos lleva a nosotros a ser egocéntricos. Porque digamos, el punto es ese, es que no es que estos líderes egocéntricos salieron de una burbuja y son bichos raros. Todos tenemos dentro nuestro eso, de considerarnos nosotros especiales. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso tenemos que tener cuidado. Viste que, vieron, no sé, ustedes últimamente tienen con el Eternauta, Sí, están todos con esta era apocalíptica. sí, Y estaba escuchando a un cantante mundano, se llama Axel, que sí. él es futurista, algo así como, sí, algo de futurista, que es un grupo, es un clan, donde te enseñan a que vos tenés que prepararte No, los para preparacionistas. preparacionista, eso, Sí. que Ay, tenés que prepararte por si pasa algo. Entonces este varón tiene un acopio de comida para un año y tiene un montón de cosas, porque él dice que van a ocurrir cosas y sí, que ya está ese grupo armado porque es todo apocalíptico. Mirá vos todo lo que se está Chocolate por la armando, noticia, que van a pasar cosas. pero pero, ellos se están preparando de una manera mundana, ¿no? Haciendo acopio de comida, haciendo acopio claro, de elementos para cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, que preparar espiritualmente, hacer acopio de cosas espirituales y no de cosas sí, tal materiales. cual, sí, sí, tal cual, ¿eh? Y Sí, es así. Y yo digo, sí, bueno, es la corriente nueva que existe ahora como la cultura woke, como la cultura esta de preparacionistas y todo claro. este tema. Sí, es verdad. No lo había pensado, porque yo he conocido cristianos preparacionistas. Y como decir, bueno, pero prepárate en serio, si te vas a preparar, no juntes latitas. Sí, sí, es verdad. Claro, porque se supone que si nosotros somos hijos de Dios, la palabra de Dios dice que debemos estar atentos y estar orando y estar velando, porque el Señor viene. Se supone que nosotros no tenemos que dejar nada y acopiar, digamos, porque eso no lo vamos a necesitar a donde Dios nos va a llevar. Y, y el Claro, cristiano no está pensando eso, sino está pensando claro, en acopiar. es A mí verdad. en un momento me agarró de hacer una lista. Ay, sí, capaz que tiene razón. Como pasó el tornado esa vuelta, ¿te acordás? Claro, Acá en Moreno, que nos quedamos sin luz, sin agua. claro, Capaz que tendría que tener una linternita de más. Capaz que, digo, te empiezan a generar eso. Después digo, ¿de a claro. dónde me voy a llevar la linterna? Sí, tengo que seguir la luz de Cristo. Claro, está bien. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Eh, mm, ¿Tienen la tarea hecha? ¿La quieren Sí. compartir? Vamos, vamos, Nanu, que son las que estás desmuteada. Bueno. Bueno, yo había puesto Apocalipsis 2, 5, 6, que dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar si no te lo hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo había preguntado quiénes eran los Nicolaitas. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los Nicolaitas y cuáles son sus obras? La palabra Nicolaita
es tan abarcativa que describe todas las acciones y el comportamiento de los nicolaítas. El nombre Nicolaitas deriva de la palabra griega Nikolaos, compuesta por Nico y Laos, Nikos. Nico significa conquistar o someter y Laos significa pueblo. Al combinar estas dos palabras se forma el nombre Nicolás, que literalmente significa el que conquista y somete el pueblo. Nicolás de Antioquía. En Hechos 6:5, Nicolás era un prosélito de Antioquía, prosélito que no nació judío, se convirtió del paganismo al judaísmo y su segunda conversión del judaísmo al cristianismo y no temía adoptar una postura opuesta. Lo demuestra su capacidad de conversión. Era un pensador libre y muy abierto para aceptar nuevas ideas y conceptos. ¿Cuáles son sus obras? Los Nicolaitas se mencionan en la iglesia de Éfeso y Pérgamo. Estas dos ciudades ocultistas y paganas, y la doctrina era que estaba bien tener en pie en ambos lados y que no era necesario ser tan estricto con la separación del mundo para ser cristiano. Este tipo de doctrina condujo a una versión débil del cristianismo sin poder ni convicción, un cristianismo derrotado y mundano. Esta percepción errónea habría resultado en una perspectiva muy liberal que animaba a la gente a mantenerse conectado con el mundo. Por este motivo, el nombre Nicolaita es tan vital, es del fruto maligno de la doctrina que fomentó la participación mundana, llevando a la gente a caer en el pecado y a una baja norma de piedad. De esta manera, literalmente, conquistó al pueblo. Muteé el micrófono para que no se escuche el tipeo. Excelente, Nanu, pero qué buenos datos. No lo tenía eso, lo de Nicolás, claro, conquistador de pueblos o pueblo conquistado, o sea, muy bueno. Y después el tema de de Hechos 6:6 puse, y Éfeso y Pérgamo, que decían que no hacía falta abandonar el mundo para ser cristiano. Por lo tanto, ya cuando te dice de los Nicolaitas, te está diciendo un montón de cosas. Decir, bueno, no es solo una corriente de esa época nada más, sino es una corriente de todas las épocas, porque gente que diga no necesitas abandonar el mundo para ser cristiano, hubo todo el tiempo, y conquistadora de pueblo hubo todos los tiempos también. Excelente, Nanu. André, ¿vos lo pudiste hacer? Sí, Vamos. yo había preguntado, una de las preguntas que hice de por qué el Apocalipsis es un libro diferente a los otros libros y por qué está relatado como una obra, porque usa bestias, cordero, caballos de colores, langosta demoníaco y mujer como prostituta. Entonces encontré que, bueno, es un poco de un resumen de todo lo que vimos en la clase. Sí. Y dice que el Apocalipsis es un libro diferente a los otros libros de la Biblia porque está escrito en un estilo muy simbólico y misterioso. El Apocalipsis usa imágenes extrañas como bestias, dragones, números y visiones. Además, habla mucho del futuro, el fin del mundo y el juicio final, mientras que la mayoría de los otros libros cuentan historias y enseñanzas o cartas. Usa simbología porque fue escrito en un tiempo de persecución contra los cristianos y su autor quería transmitir un mensaje de esperanza sin meterse directamente en problemas con las autoridades. Por eso usó símbolos para hablar del bien, del mal, del triunfo de Dios y del futuro, sí, todo en forma directa. No fue escrita para entretenernos como una obra fantástica, sino que fue escrita como un mensaje espiritual llena de símbolos para animar a los cristianos perseguidos y mostrar que Dios tiene el control de todo aún en los tiempos difíciles. Es como un resumen de todo lo que vimos con el libro. Excelente. Verá que termino de escribir lo último. Sino para animar a los cristianos, y dijiste saber que Dios tiene el control, ¿no? O algo así. Igual después pásenme lo que tienen, si pueden, si lo escribieron. Para animar los cristianos perseguidos Claro. en esa época.
Control. Sí, excelente, un resumen. ¿Por qué es diferente? Bueno, escrito en un género distinto, o sea, es una categoría distinta, habla del futuro, mientras que la mayoría de los otros libros no, pero está muy bien el resumen que hiciste, porque no es que habla solamente del futuro, sino que dijiste bien claro que, pero se está refiriendo a un problema actual que tenía Juan y la gente, ¿no? En época de persecución, por lo tanto, escriben símbolos sellados, etcétera. Es decir, que ahí se ve el trazo de todo, el pasado, presente y futuro, con, digamos, sí, obvio, con la mirada puesta en el futuro, pero describiendo una actualidad. Excelente, André. Y lo último, sí, ¿no? Que no fue escrita para entretenerlos, puse, ¿no? De lo que pusiste vos, sino para animar a los cristianos. No, no es un libro de fantasía, como para que la pasemos bien, sino que sirve para animarnos. Excelente. Dori, ¿vos pudiste hacer algo? No, profe, te debo todas las tareas esta vez. No hay Tengo un problema. 0. Bueno, tengo un cero. Sí, los que me deben las tareas, vos y cualquiera de los que estén viendo la clase grabada que no me hayan entregado la tarea, aprovechen hasta la semana que viene. Tal vez la semana que viene no arranquemos, sino que dejemos un martes y empecemos el que sigue. Pero se lo confirmo mañana. Entonces, bueno, ahí van a tener un poquito más de tiempo, inclusive para los que me deben tarea. eh, de pasarme todas, sí, acreditamos la materia. Recuerden que sí o sí necesito tener algo, las respuestas por escrito, que puede ser, me lo escriben en un Word y me lo mandan, o lo escriben a mano y le sacan foto, es lo mismo, ¿sí? Pero mándenme. Bueno, hasta acá la clase. ¿Sí empezaríamos el 20? Porque Sí, el 3 es la semana que viene, el 20. sí.